Hola, buenas noches. Hoy en Tus Derechos con Lupa vamos a intentar explicarles que en temas legales muchas veces el sentido común no coincide con lo que la norma regula para la solución que estemos buscando. Y vamos a poner algunos ejemplos, porque verdaderamente es un problema pues, cuando un cliente va a consultar a un abogado, lleva una idea más o menos de lo que cree que puede ser lo correcto según la lógica que está aplicando al caso y se encuentra con cosas que le sorprenden y no nos extraña. Y vamos a empezar por poner un ejemplo que tiene que ver con comunidades de propietarios y con una cosa bastante frecuente que es la instalación de un ascensor donde no lo había. Bueno, pues aquí la consulta típica es la del propietario del local comercial que dice, si yo tengo un local, no tengo acceso al portal del edificio para nada y no voy a hacer ningún tipo de uso del ascensor, lógicamente yo no tendré que pagar, ¿verdad, Susana? Yo no tendré que pagar la derrama como los demás propietarios, yo estaré excluido del pago del ascensor. Y en una situación bastante parecida, también, Elena, a veces nos encontramos a los propietarios de los primeros pisos que, siguiendo una lógica más o menos similar, dicen, si yo casi siempre subo por la escalera, lo voy a utilizar mucho menos que los de pisos más altos, por lo tanto yo tendría que no pagar también o pagar en su caso bastante menos porque mi uso va a ser bastante más pequeño. Bueno, pues en cualquiera de estos casos la solución es la misma. Si no dice nada, ninguna otra cosa distinta al título constitutivo y el acuerdo se adopta válidamente, todos los propietarios van a tener que pagar, todos, por cuotas de participación. Por lo tanto, como decíamos, esa lógica inicial que aplicaban unos y otros, pues no se aplicaría a este caso. Hay otro ejemplo también bastante común, que es el tema de los contratos de arrendamiento cuando el inquilino pues deja de pagar. ¿Qué es lo que piensa el propietario? Pues algunas veces incluso ni siquiera tiene la constancia de que continúa utilizando la vivienda y piensa, bueno, pues yo puedo entrar con mi llave y comprobar si sigue allí o puedo recuperar mi piso cambiando la cerradura porque en definitiva sigue siendo mi casa, es mi propiedad y yo no me están cumpliendo con mi contrato, con lo cual podré recuperar mi vivienda. Exactamente, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo de explicar que por mucho que la lógica diga esto que tú estás contando, Susana, pues no es así lo que se establece en la ley y cuando tenemos inquilinos y queremos dar por terminado el contrato de arrendamiento tenemos que necesariamente ir a un procedimiento judicial de desahucio para que una vez tengamos esa sentencia la podamos ejecutar, pero no podemos tomarnos la justicia por nuestra mano, por decir de alguna manera, no podemos entrar con nuestra llave, cambiar la cerradura y tomar posesión de la vivienda, incluso bueno, pues en el caso de que nos dejen de pagar la renta o no sepamos ni siquiera si están haciendo un uso efectivo de la vivienda. Y un tercer y último ejemplo que también es muy claro y que también se repite bastante. Y ya cambiando un poco el tema y yéndonos a la ruptura de pareja, vamos a imaginar una situación, por ejemplo, en la que se quiere solicitar un divorcio por una infidelidad. Las infidelidades son algo bastante frecuente en la práctica y muchas veces desencadenan en un divorcio. Y cuando el que consulta es la persona que ha sufrido, bueno, pues en su situación la infidelidad de su pareja, por lo general se considera que es la víctima de la situación, que no buscó esa ruptura y que por lo tanto en su lógica, en su forma de ver las cosas, con su sentido común, piensa que a la hora de establecer las medidas del divorcio, bueno, pues que va a tener las de ganar, por ejemplo, pues va a tener el uso de la vivienda, va a tener la custodia de los niños, va a tener derechos económicos por encima de los que tendría que tener su pareja, que fue el que se portó mal, ¿verdad, Susana? Siempre es esa idea que quizá la sacamos de alguna serie de televisión, porque cierto es que en otros países se aplican ese tipo de conclusiones, pero en el nuestro no es así. Pues en el nuestro no es así porque nuestro divorcio no es causal, con lo cual el juez va a tomar todas esas decisiones a las que tú haces alusión, pues lógicamente basándose en las circunstancias económicas y personales de cada cónyuge, de cada familia, pero no en quién fue el causante de esa ruptura, con lo cual la conclusión es clara después de todos estos ejemplos, ¿verdad, Elena? Sí, moraleja. No tenemos que pensar que lo que nos parece lógico o lo que es de sentido común en temas jurídicos va a ser la solución acertada. Cuidado con eso, no nos dejemos llevar por esa primera impresión de estoy cargado de razones y hay que consultarlo en caso de que no tengamos clara la solución legal porque, bueno, muchas veces nos sorprenderemos. cuervoalfagmabogados.com, nuestra página web, para que nos visiten y nos dejen sugerencias sobre próximos programas. Muchas gracias y buenas noches.